Bien, amigos, quiero agradecer la presencia del general Roberto Quiabra. General, muchas gracias. Desde hace mucho tiempo queríamos tocar estos temas vinculados con la seguridad y la defensa nacional, y desde ya queríamos comprometerlo para cada cierto tiempo poder hablar, porque tenemos un público en el sur de nuestro país pues que está ansioso por escuchar cosas concretas. El Perú debe estar consciente de que el único que lo puede defender es el mismo Perú. Nosotros nos falta más unidad nacional, el peruano debe sentirse más orgulloso de lo que tiene. Si el peruano conociera lo que tiene, el peruano defendería lo que tiene. El Perú, lo primero que hay que hacer es enseñarle a conocer qué es el Perú: costa, sierras, selva, mar. Nuestra costa norte no es igual que nuestra costa sur, cada uno con nuestra característica. Ese es nuestro Perú, con gran riqueza, gran biodiversidad, tenemos todo. Debe ser una política de Estado, desarrollar unas Fuerzas Armadas súper profesionales, que no las tenemos. ¿Qué se puede hacer al respecto en los próximos años? Las tuvimos en los 70. Claro, nosotros logramos ser una fuerza la mayor fuerza disuasiva que había en la región en los años 70 con la llegada del material soviético. Lo que pasa es que hoy en día se cree que estamos en el mundo ideal, que ya no hay conflictos, que no va a haber guerra entre los países. Por si acaso, en el año 2013 en México se dio la nueva definición de seguridad, donde se incorporaron las nuevas amenazas: narcotráfico, terrorismo, medio ambiente. A tal punto que ha salido el presidente Fox a invitar a la gente a combatir todos estos flagelos, ¿no? Todo eso, pero no se eliminó la amenaza tradicional. Por eso que los principales estados, no solamente en el mundo, sino en la región, mantienen fuerzas armadas importantes. ¿Quiénes son los estados que están menos armados? Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. No puede ser. Entonces, si el Perú quiere ser un país emergente, que quiera crecer a ser un país desarrollado, debe tener unas fuerzas armadas que le permitan, ¿qué? Proteger sus recursos naturales. Recordemos que la energía y el agua van a ser las causas de los futuros conflictos. Lo ha dicho el Papa, lo ha dicho el secretario general de la ONU, no un general. Si hoy en día hay escasez, hay carencias, imaginemos nosotros dentro de 5 o 10 años que hayan urgencias. Ojo. El norte de Chile, por ejemplo, Arica. Arica se está muriendo por Iquique y por Tacna. ¿Y qué le falta a Arica? Agua y energía. ¿Y quién tiene el agua y quién tiene la energía? El lago Titicaca, y lo tiene Tacna, que también sufre de agua. Entonces, tenemos nosotros que tener, ¿qué? Medidas. Nadie quiere un conflicto, pero tenemos que ser nosotros un país en crecimiento, en desarrollo, con unas fuerzas armadas que te protejan tus áreas y tus recursos estratégicos. Y además la historia nos lo ha enseñado ya, y como usted dijo en el primer segmento, los países no tienen amigos. Suena duro decirlo, los países tienen intereses. Lo vemos hoy en día. Lamentablemente. Quiero mencionar rápidamente 2 libros escritos por el general Roberto Quiabra. El primero de ellos es sobre el conflicto del CENEPA. Voy a pedir por favor a los chicos que lo puedan ponchar. CENEPA, Misión de Honor. El fin de un siglo de conflictos, en donde finalmente el Ecuador, digamos, terminó aceptando los límites impuestos el año 1941, ¿no es cierto? Finalmente fue una victoria para el Perú desde el punto de vista político, ¿no? Ahora quiero preguntarle, desde el punto de vista de las operaciones focalizadas, porque fue un conflicto focalizado en una zona de la selva, ¿no es cierto? ¿Quién ganó, general? Fíjese, todo objetivo militar responde a un objetivo político. El objetivo político de los ecuatorianos desde el año 42, que se firmó el protocolo y no lo quisieron cumplir, era tener acceso soberano al Marañón Amazonas. Con un objetivo militar tan pequeño que estaba en el CENEPA, ellos iban a lograr ese objetivo. O sea, hay una discordancia. Segundo, las guerras se siguen ganando en tierra, no en el aire. Ejemplo concreto, lo que sucede ahorita con Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Bombardean, destruyen todo, pero cuando van a tierra, han pasado 10 años, tienen 5.000 muertos. ¿Han ganado? Todavía no, porque se gana en tierra. En el conflicto de CENEPA, podrán decir que nos derribaron algunos helicópteros y aviones. Ellos 6 y nosotros 2. Pero en tierra se impuso el ejército. Se impuso gracias a la habilidad de nuestro personal en esa época de servicio militar obligatorio, chicos de 17, 19 años, de los departamentos de Amazonas, San Martín y Huánuco, los mejores combatientes del mundo, sin temor a equivocarnos. Si ellos hubieran logrado tener el dedo del CENEPA bajo control militar, nos hubieran sentado a negociar. No lo lograron ni esa vez ni nunca, porque su estilo era no sembrar minas, arrojar minas antipersonales en las trochas y huir. Por eso que todos nosotros, yo cuando estoy un poquito más veterano voy a salir también con mi fusil, por ahora no, pero todos los que hemos tenido la oportunidad de defender a nuestra patria en esa zona, todos tenemos un arma, todos tenemos una pistola, un fusil, que los ecuatorianos nos dejaban abandonados. Y eso es algo que no está en nuestros libros. Si ustedes ven el libro, por ejemplo, de Ciencias Sociales de 5º año, de la editorial Santillana, parece que lo hubiera escrito el enemigo.
Yo le quisiera decir a la auditoría que se sienten a conversar conmigo de dónde han sacado esa información. Hay una mezquindad en nuestro país. Todos esos soldados que participaron y hoy han dado la paz con Ecuador, donde ya se han reunido los gabinetes 3 veces y se habla de paz, se debe a los soldados abandonados, olvidados. Esa es una mezquindad que el Perú no puede permitir, porque son los hijos nuestros que se ponen el uniforme de la patria, nos defienden y regresan a la sociedad. Es como los olvidados de la victoria contra la subversión. No podemos ser tan mezquinos. Y en esa época, ¿cuánto ganaba un soldado? 48 soles. ¿Alguien se acordaba de esos soldados que después de 2 años le daba 100 soles de licenciamiento? Por favor, yo creo que... Y cuando iba a la zona de emergencia, 20 soles adicionales o algo así, ¿no? En estos 5 años de crecimiento, en estos 5 años de crecimiento del país, al 9% les han aumentado 20 soles a los chicos que están arriesgando su vida en Hebraica. Nosotros le subimos de 48 a 110 sin mucho marqueteo y su rancho de 290 a 620. Por eso es que mi compromiso dentro de la candidatura del presidente Toledo es que a partir del 1 de enero del 2012 a ellos le vamos a subir a los soldados a 300 soles su propina y su racionamiento a 7 soles. Porque es la gente sin voz que requiere que sus superiores los defiendan y los apoyen. Primera, lo hicimos sin mucho marqueteo, y segunda, también lo vamos a hacer porque es algo factible y el presidente conoce esa necesidad. General, el tiempo va avanzando. Hay una pregunta que se hace el público también, y regresando un poco al poderío bélico de Chile. El poderío bélico de Chile supera a los 3 países limítrofes juntos, Argentina, Bolivia y Perú. Eso es una verdad, es una verdad. Ellos, lo hemos visto nosotros, ellos exportan paz. Ellos, para tener la paz, requieren tener una capacidad militar superior a sus 3 vecinos juntos. El año pasado con su bicentenario ya lo lograron. Entonces nosotros debemos de pensar, cuando un Estado tiene una capacidad militar que nadie se la puede cuestionar porque es su soberanía, pero una cosa es que tenga con sistemas de armas ofensivos y otra cosa con sistemas de armas defensivos. Si sus sistemas de armas fueran defensivos, es decir, con esto me defiendo de cualquier ataque de los 3 juntos, de 2 o uno solo, diría, pero con armas de carácter ofensivo, con un espía aéreo, con una operación Salitre 09, con la réplica de la base La Joya en Tarapacá y con la adquisición de F-16, ¿para quiénes son? No podemos ser tan inocentes los peruanos y que se nos repita la historia. Yo creo que es necesario que todos los peruanos asumamos que nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener, de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades económicas, unas Fuerzas Armadas con capacidad disuasiva. Muchas gracias, general Roberto Quiabra. Yo rápidamente quiero presentar el otro libro, el general, que me parece que se presentó este año, ¿no? Que es muy interesante y que yo desde ya lo comprometo, general. La seguridad nacional en el siglo XXI, escenarios, riesgos y amenazas, que recomiendo su lectura. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Está en la librería Virrey, pero cualquier pedido te lo pueden hacer por intermedio. Gracias a acá tenemos nosotros gran audiencia en todo el sur del Perú. Ahí se trata de todos los riesgos, amenazas y desafíos de orden convencional y no convencional en el mundo, en la región y en nuestro país. Yo creo que es para todos aquellos que tienen afición por conocer lo que es la seguridad nacional, porque hay que cambiar de concepto. Generalmente se considera el concepto de seguridad nacional como una cuestión de orden militar, que no es así. Abarca mucho más, abarca cuestiones de orden político, económico, social y ambiental. Cuidado del medio ambiente, recursos hídricos, energéticos, todo agua, energía, todo está en este libro que creo que debe ser de importancia para todos los peruanos. No solamente el Perú debe verse con un solo ojo, el ojo de la economía y el desarrollo. Recordemos nosotros que con la inseguridad de los años 80 nadie venía a invertir en el Perú. Hoy en día nuestro enemigo número 1 es el narcotráfico. Necesitamos una política de Estado, porque es más agraviante que una bomba atómica. Mata en vida y te mata de los niños que están en el colegio, como vemos nosotros a estos microcomercializadores que venden la droga en los colegios. Muchas gracias, general Roberto Quiabra, por su participación y hasta otra oportunidad. Regresamos, amigos, vamos a unos cortes comerciales y volvemos en breve. Esto es Hora 8 para todo el Perú. Ser una fuerza la mayor fuerza disuasiva que había en la región en los años 70 con la llegada del material soviético. Lo que pasa es que hoy en día se cree que estamos en el mundo ideal, que ya no hay conflictos, que no va a haber guerra entre los países. Por si acaso, en el año 2013 en México se dio la nueva definición de seguridad, donde se incorporaron las nuevas amenazas: narcotráfico, terrorismo, medio ambiente. Hasta el punto que ha salido el presidente Fox a invitar a la gente a combatir todos estos flagelos, ¿no? Todo eso, pero no se eliminó la amenaza tradicional.
Por eso que los principales estados, no solamente en el mundo, sino en la región, mantienen fuerzas armadas importantes. ¿Quiénes son los estados que están menos armados? Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. No puede ser. Entonces, si el Perú quiere ser un país emergente, que quiera crecer a ser un país desarrollado, debe tener unas fuerzas armadas que le permitan, ¿qué? Proteger sus recursos naturales. Recordemos que la energía y el agua van a ser las causas de los futuros conflictos. Lo ha dicho el Papa, lo ha dicho el secretario general de la ONU, no un general. Si hoy en día hay escasez, hay carencias, imaginemos nosotros dentro de 5 o 10 años que hayan urgencias. Ojo. El norte de Chile, por ejemplo, Arica. Arica se está muriendo por Iquique y por Tacna. ¿Y qué le falta a Arica? Agua y energía. ¿Y quién tiene el agua y quién tiene la energía? El lago Titicaca, y lo tiene Tacna, que también sufre de agua. Entonces, tenemos nosotros que tener, ¿qué? Medidas. Nadie quiere un conflicto, pero tenemos que ser nosotros un país en crecimiento, en desarrollo, con unas fuerzas armadas que te protejan tus áreas y tus recursos estratégicos. Y además la historia nos lo ha enseñado ya. Y como usted dijo en el primer segmento, los países no tienen amigos. Suena duro decirlo, los países tienen intereses. Lo vemos hoy en día. Lamentablemente. Quiero mencionar rápidamente 2 libros escritos por el general Roberto Quiabra. El primero de ellos es sobre el conflicto del CENEPA. Voy a pedir por favor a los chicos que lo puedan ponchar. CENEPA, misión de honor. El fin de un siglo de conflictos, en donde finalmente el Ecuador, digamos, terminó aceptando los límites impuestos el año 1941, ¿no es cierto? Finalmente fue una victoria para el Perú desde el punto de vista político, ¿no? Ahora quiero preguntarle, desde el punto de vista de las operaciones focalizadas, porque fue un conflicto focalizado en una zona de la selva, ¿no es cierto? ¿Quién ganó, general? Fíjese, todo objetivo militar responde a un objetivo político. El objetivo político de los ecuatorianos desde el año 42 que se firmó el protocolo y no lo quisieron cumplir, era tener acceso soberano al Marañón Amazonas. Con un objetivo militar tan pequeño que estaba en el CENEPA, ellos iban a lograr ese objetivo. O sea, hay una discordancia. Segundo, las guerras se siguen ganando en tierra, no en el aire. Ejemplo concreto, lo que sucede ahorita con Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Bombardean, destruyen todo, pero cuando van a tierra, han pasado 10 años, tienen 5.000 muertos. ¿Han ganado? Todavía no, porque se gana en tierra. En el conflicto del CENEPA, podrán decir que nos derribaron algunos helicópteros y aviones. Ellos 6 y nosotros 2. Pero en tierra, desde el año 42 que se firmó el protocolo y no lo quisieron cumplir, era tener acceso soberano al Marañón Amazonas. Con un objetivo militar tan pequeño que estaba en el CENEPA, ellos iban a lograr ese objetivo. O sea, hay una discordancia. Segundo, las guerras se siguen ganando en tierra, no en el aire. Ejemplo concreto, lo que sucede ahorita con Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Bombardean, destruyen todo, pero cuando van a tierra, han pasado 10 años, tienen 5.000 muertos. ¿Han ganado? Todavía no, porque se gana en tierra. En el conflicto del CENEPA, podrán decir que nos derribaron algunos helicópteros y aviones. Ellos 6 y nosotros 2. Pero en tierra se impuso el ejército. Se impuso gracias a la habilidad de nuestro personal en esa época de servicio militar obligatorio, chicos de 17, 19 años, de los departamentos de Amazonas, San Martín y Huánuco, los mejores combatientes del mundo, sin temor a equivocarnos. Si ellos hubieran logrado tener el dedo del CENEPA bajo control militar, nos hubieran sentado a negociar. No lo lograron ni esa vez ni nunca, porque su estilo era no sembrar minas, arrojar minas antipersonales en las trochas y huir. Por eso que todos nosotros, yo cuando estoy un poquito más veterano voy a salir también con mi fusil, por ahora no, pero todos los que hemos tenido la oportunidad de defender a nuestra patria en esa zona, todos tenemos un arma, todos tenemos una pistola, un fusil que los ecuatorianos nos dejaban abandonados. Y eso es algo que no está en nuestros libros. Si ustedes ven el libro, por ejemplo, de Ciencias Sociales de 5º año, de la editorial Santillana, parece que lo hubiera escrito el enemigo. Yo le quisiera decir a la editorial que se sienten a conversar conmigo de dónde han sacado esa información. Hay una mezquindad en nuestro país. Todos esos soldados que participaron y hoy han dado la paz con Ecuador, donde ya se han reunido los gabinetes 3 veces y se habla de paz, se debe a los soldados abandonados, olvidados. Esa es una mezquindad que el Perú no puede permitir, porque son los hijos nuestros que se ponen el uniforme de la patria, nos defienden y regresan a la sociedad. Es como los olvidados de la victoria contra la subversión. No podemos ser tan mezquinos. Y en esa época, ¿cuánto ganaba un soldado? 48 soles. ¿Alguien se acordaba de esos soldados que después de 2 años le daba 100 soles de licenciamiento? Por favor, yo creo que... Y cuando iba a la zona de emergencia, 20 soles adicionales o algo así, ¿no? En estos 5 años de crecimiento, en estos 5 años de crecimiento del país, al 9% les han aumentado 20 soles a los chicos que están arriesgando su vida en Hebraica.
Nosotros le subimos de 48 a 110 sin mucho marqueteo y su rancho de 290 a 620. Por eso es que mi compromiso dentro de la candidatura del presidente Toledo es que a partir del 1 de enero del 2012 a ellos le vamos a subir a los soldados a 300 soles su propina y su racionamiento a 7 soles. Porque es la gente sin voz que requiere que sus superiores los defiendan y los apoyen. Primera, lo hicimos sin mucho marqueteo, y segunda, también lo vamos a hacer porque es algo factible y el presidente conoce esa. El fin de un siglo de conflictos, en donde finalmente el Ecuador, digamos, terminó aceptando los límites impuestos el año 1941, ¿no es cierto? Finalmente fue una victoria para el Perú desde el punto de vista político, ¿no? Ahora quiero preguntarle, desde el punto de vista de las operaciones focalizadas, porque fue un conflicto focalizado en una zona de la selva, ¿no es cierto? ¿Quién ganó, general? Fíjese, todo objetivo militar responde a un objetivo político. El objetivo político de los ecuatorianos desde el año 42 que se firmó el protocolo y no lo quisieron cumplir, era tener acceso soberano al Marañón Amazonas. Con un objetivo militar tan pequeño que estaba en el CENEPA, ellos iban a lograr ese objetivo. O sea, hay una discordancia. Segundo, las guerras se siguen ganando en tierra, no en el aire. Ejemplo concreto, lo que sucede ahorita con Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Bombardean, destruyen todo, pero cuando van a tierra, han pasado 10 años, tienen 5.000 muertos. ¿Han ganado? Todavía no, porque se gana en tierra. En el conflicto de CENEPA, podrán decir que nos derribaron algunos helicópteros y aviones. Ellos 6 y nosotros 2. Pero en tierra se impuso el ejército. Se impuso gracias a la habilidad de nuestro personal en esa época de servicio militar obligatorio, chicos de 17, 19 años, de los departamentos de Amazonas, San Martín y Huánuco, los mejores combatientes del mundo sin temor a equivocarnos. Si ellos hubieran logrado tener el dedo del CENEPA bajo control militar, nos hubieran sentado a negociar. No lo lograron ni esa vez ni nunca, porque su estilo era no sembrar minas, arrojar minas antipersonales en las trochas y huir. Por eso que todos nosotros, yo cuando estoy un poquito más veterano voy a salir también con mi fusil, por ahora no, pero todos los que hemos tenido la oportunidad de defender a nuestra patria en esa zona, todos tenemos un arma, todos tenemos una pistola, un fusil, que los ecuatorianos nos dejaban abandonados. Y eso es algo que no está en nuestros libros. Si ustedes ven el libro, por ejemplo, de Ciencias Sociales de 5º año, de la editorial Santillana, parece que lo hubiera escrito el enemigo. Yo le quisiera decir a la editorial que se sienten a conversar conmigo de dónde han sacado esa información. Hay una mezquindad en nuestro país. Todos esos soldados que participaron y hoy han dado la paz con Ecuador, donde ya se han reunido los gabinetes 3 veces y se habla de paz, se debe a los soldados abandonados, olvidados. Esa es una mezquindad que el Perú no puede permitir, porque son los hijos nuestros que se ponen el uniforme de la patria, nos defienden y regresan a la sociedad. Es como los olvidados de la victoria contra la subversión. No podemos ser tan mezquinos. Y en esa época, ¿cuánto ganaba un soldado? 48 soles. ¿Alguien se acordaba de esos soldados que después de 2 años le daba 100 soles de licenciamiento? Por favor, yo creo que... Y cuando iba a la zona de emergencia, 20 soles adicionales o algo así, ¿no? En estos 5 años de crecimiento, en estos 5 años de crecimiento del país, al 9% les han aumentado 20 soles a los chicos que están arriesgando su vida. Su lectura, ¿dónde se puede adquirir este libro? Está en la librería Virrey, pero cualquier pedido te lo pueden hacer por intermedio. Gracias a acá tenemos nosotros gran audiencia en todo el sur del Perú. Ahí se trata de todos los riesgos, amenazas y desafíos de orden convencional y no convencional en el mundo, en la región y en nuestro país. Yo creo que es para todos aquellos que tienen afición por conocer lo que es la seguridad nacional, porque hay que cambiar de concepto. Generalmente se considera el concepto de seguridad nacional como una cuestión de orden militar, que no es así. Abarca mucho más, abarca cuestiones de orden político, económico, social y ambiental. Cuidado del medio ambiente, recursos hídricos, energéticos, todo, agua, energía, todo está en este libro que creo que debe ser de importancia para todos los peruanos. No solamente el Perú debe verse con un solo ojo, el ojo de la economía y el desarrollo. Recordemos nosotros que con la inseguridad de los años 80 nadie venía a invertir en el Perú. Hoy en día, nuestro enemigo número 1 es el narcotráfico. Necesitamos una política de Estado, porque es más agraviante que una bomba atómica. Mata en vida y te mata de los niños que están en el colegio, como vemos nosotros a estos microcomercializadores que venden la droga en los colegios. Muchas gracias, general Roberto Quebra, por su participación y hasta otra oportunidad. Regresamos, amigos, vamos a unos cortes comerciales y volvemos en breve. Esto es Hora 8 para todo el Perú.
Ser una fuerza la mayor fuerza disuasiva que había en la región en los años 70 con la llegada del material soviético. Lo que pasa es que hoy en día se cree que estamos en el mundo ideal, que ya no hay conflictos, que no va a haber guerra entre los países. Por si acaso, en el año 2013 en México se dio la nueva definición de seguridad, donde se incorporaron las nuevas amenazas: narcotráfico, terrorismo, medio ambiente. A tal punto que ha salido el presidente Fox a invitar a la gente a combatir todos estos flagelos, ¿no? Todo eso, pero no se eliminó la amenaza tradicional. Por eso que los principales estados, no solamente en el mundo, sino en la región, mantienen fuerzas armadas importantes. ¿Quiénes son los estados que están menos armados? Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. No puede ser. Entonces, si el Perú quiere ser un país emergente, que quiera crecer a ser un país desarrollado, debe tener unas fuerzas armadas que le permitan, ¿qué? Proteger sus recursos naturales. Recordemos que la energía y el agua van a ser las causas de los futuros conflictos. Lo ha dicho el Papa, lo ha dicho el secretario general de la ONU, no un general. Si hoy en día hay escasez, hay carencias, imaginemos nosotros dentro de 5 o 10 años que hayan urgencias. Ojo. El norte de Chile, por ejemplo, Arica. Arica se está muriendo por Iquique y por Tacna. ¿Y qué le falta a Arica? Agua y energía. ¿Y quién tiene el agua y quién tiene la energía? El lago Titicaca, y lo tiene Tacna, que también sufre de agua. Entonces, tenemos nosotros que tener, ¿qué? Medidas. Nadie quiere un conflicto, pero tenemos que ser nosotros un país en crecimiento, en desarrollo, con unas fuerzas armadas que te protejan tus áreas y tus recursos estratégicos. Y además la historia nos lo ha enseñado ya. Y como usted dijo en el primer segmento, los países... Más agraviante que una bomba atómica. Mata en vida y te mata de los niños que están en el colegio, como vemos nosotros a estos microcomercializadores que venden la droga en los colegios. Muchas gracias, general Roberto Quiebra, por su participación, y hasta otra oportunidad. Regresamos, amigos, vamos a unos cortes comerciales y volvemos en breve. Esto es Hora 8 para todo el Perú. Ser una fuerza la mayor fuerza disuasiva que había en la región en los años 70 con la llegada del material soviético. Lo que pasa es que hoy en día se cree que estamos en el mundo ideal, que ya no hay conflictos, que no va a haber guerra entre los países. Por si acaso, en el año 2013 en México se dio la nueva definición de seguridad, donde se incorporaron las nuevas amenazas: narcotráfico, terrorismo, medio ambiente. A tal punto que ha salido el presidente Fox a invitar a la gente a combatir todos estos flagelos, ¿no? Todo eso, pero no se eliminó la amenaza tradicional. Por eso que los principales estados, no solamente en el mundo, sino en la región, mantienen fuerzas armadas importantes. ¿Quiénes son los estados que están menos armados? Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. No puede ser. Entonces, si el Perú quiere ser un país emergente, que quiera crecer a ser un país desarrollado, debe tener unas fuerzas armadas que le permitan, ¿qué? Proteger sus recursos naturales. Recordemos que la energía y el agua van a ser las causas de los futuros conflictos. Lo ha dicho el Papa, lo ha dicho el secretario general de la ONU, no un general. Si hoy en día hay escasez, hay carencias, imaginemos nosotros dentro de 5 o 10 años que hayan urgencias. Ojo. El norte de Chile, por ejemplo, Arica. Arica se está muriendo por Iquique y por Tacna. ¿Y qué le falta a Arica? Agua y energía. ¿Y quién tiene el agua y quién tiene la energía? El lago Titicaca, y lo tiene Tacna, que también sufre de agua. Entonces, tenemos nosotros que tener, ¿qué? Medidas. Nadie quiere un conflicto, pero tenemos que ser nosotros un país en crecimiento, en desarrollo, con unas fuerzas armadas que te protejan tus áreas y tus recursos estratégicos. Y además la historia nos lo ha enseñado ya. Y como usted dijo en el primer segmento, los países no tienen amigos. Suena duro decirlo, los países tienen intereses. Lo vemos hoy en día. Lamentablemente. Quiero mencionar rápidamente 2 libros escritos por el general Roberto Quiebra. El primero de ellos es sobre el conflicto del CENEPA. Voy a pedir por favor a los chicos que lo puedan ponchar. CENEPA, Misión de Honor. El fin de un siglo de conflictos, en donde finalmente el Ecuador, digamos, terminó aceptando los límites impuestos el año 1941, ¿no es cierto? Finalmente fue una victoria para el Perú desde el punto de vista político, ¿no? Ahora quiero preguntarle, desde el punto de vista de las operaciones focalizadas, porque fue un conflicto focalizado en una zona de la selva, ¿no es cierto? ¿Quién ganó, general? Fíjese, todo objetivo militar responde a un objetivo político. El objetivo político de los ecuatorianos desde el año 42, que se firmó el protocolo y no lo quisieron cumplir, era tener acceso soberano al Marañón Amazonas. Con un objetivo militar tan pequeño que estaba en el CENEPA, pero con armas de carácter ofensivo, con un espía aéreo, con una operación Salitre 09, con la réplica de la base La Joya en Tarapacá y con la adquisición de F-16, ¿para quiénes son? No podemos ser tan inocentes los peruanos y que se nos repita la historia. Yo creo que es necesario que todos los peruanos asumamos que nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener, de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades económicas,
unas Fuerzas Armadas con capacidad disuasiva. Muchas gracias, general Roberto Quiabra. Yo rápidamente quiero presentar el otro libro del general que me parece que se presentó este año, ¿no? Que es muy interesante y que yo desde ya lo comprometo, general. La seguridad nacional en el siglo XXI, escenarios, riesgos y amenazas, que recomiendo su lectura. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Está en la librería Virrey, pero cualquier pedido te lo pueden hacer por intermedio. Gracias ¿Cómo no? acá tenemos nosotros gran audiencia en todo el sur del Perú. Ahí se trata de todos los riesgos, amenazas y desafíos de orden convencional y no convencional en el mundo, en la región y en nuestro país. Yo creo que es para todos aquellos que tienen afición por conocer lo que es la seguridad nacional, porque hay que cambiar de concepto. Generalmente se considera el concepto de seguridad nacional como una cuestión de orden militar, que no es así. Abarca mucho más, abarca cuestiones de orden político, económico, social y ambiental. Cuidado del medio ambiente, recursos hídricos, energéticos, todo, agua, energía, todo está en este libro que creo que debe ser de importancia para todos los peruanos. No solamente el Perú debe verse con un solo ojo, el ojo de la economía y el desarrollo. Recordemos nosotros que con la inseguridad de los años 80 nadie venía a invertir en el Perú. Hoy en día nuestro enemigo número uno es el narcotráfico. Necesitamos una política de Estado, porque es más agraviante que una bomba atómica. Mata en vida y te mata de los niños que están en el colegio, como vemos nosotros a estos microcomercializadores que venden la droga en los colegios. Muchas gracias, general Roberto Quiabra, por su participación y hasta otra oportunidad. Regresamos, amigos, vamos a unos cortes comerciales y volvemos en breve. Esto es Hora 8 para todo el Perú. Ser una fuerza la mayor fuerza disuasiva que había en la región en los años 70 con la llegada del material soviético. Lo que pasa es que hoy en día se cree que estamos en el mundo ideal, que ya no hay conflictos, que no va a haber guerra entre los países. Por si acaso, en el año 2013 en México se dio la nueva definición de seguridad, donde se incorporaron las nuevas amenazas: narcotráfico, terrorismo, medio ambiente. A tal punto que ha salido el presidente Fox a invitar a la gente a combatir todos estos flagelos, ¿no? Todo eso, pero no se eliminó la amenaza tradicional. Por eso que los principales estados, no solamente en el mundo, sino en la región, mantienen fuerzas armadas importantes. ¿Quiénes son los estados que están menos armados? Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. No puede ser. Entonces, si el Perú quiere ser un país emergente, que quiera crecer a ser un país desarrollado, debe tener unas fuerzas armadas que le permitan no sembrar minas, arrojar minas antipersonales en las trochas y huir. Por eso que todos nosotros, yo cuando esté un poquito más veterano voy a salir también con mi fusil, por ahora no, pero todos los que hemos tenido la oportunidad de defender a nuestra patria en esa zona, todos tenemos un arma, todos tenemos una pistola, un fusil, que los ecuatorianos nos dejaban abandonados. Y eso es algo que no está en nuestros libros. Si ustedes ven el libro, por ejemplo, de Ciencias Sociales de quinto año, de la editorial Santillana, parece que lo hubiera escrito el enemigo. Yo le quisiera decir a la editorial que se sienten a conversar conmigo de dónde han sacado esa información. Hay una mezquindad en nuestro país. Todos esos soldados que participaron y hoy han dado la paz con Ecuador, donde ya se han reunido los gabinetes 3 veces y se habla de paz, se debe a los soldados abandonados, olvidados. Esa es una mezquindad que el Perú no puede permitir, porque son los hijos nuestros que se ponen el uniforme de la patria, nos defienden y regresan a la sociedad. Es como los olvidados de la victoria contra la subversión. No podemos ser tan mezquinos. Y en esa época, ¿cuánto ganaba un soldado? 48 soles. ¿Alguien se acordaba de esos soldados que después de 2 años le daba 100 soles de licenciamiento? Por favor, yo creo que... Y cuando iban a zona de emergencia, 20 soles adicionales o algo así, ¿no? En estos 5 años de crecimiento, en estos 5 años de crecimiento del país, al 9% les han aumentado 20 soles a los chicos que están arriesgando su vida en el BRAE. Nosotros le subimos de 48 a 110 sin mucho marqueteo y su rancho de 290 a 620. Por eso es que mi compromiso dentro de la candidatura del presidente Toledo es que a partir del 1 de enero del 2012 a ellos le vamos a subir a los soldados a 300 soles su propina y su racionamiento a 7 soles. Porque es la gente sin voz que requiere que sus superiores los defiendan y los apoyen. Primera, lo hicimos sin mucho marqueteo, y segunda, también lo vamos a hacer porque es algo factible y el presidente conoce esa. El fin de un siglo de conflictos, en donde finalmente el Ecuador, digamos, terminó aceptando los límites impuestos el año 1941, ¿no es cierto? Finalmente fue una victoria para el Perú desde el punto de vista político, ¿no? Ahora quiero preguntarle, desde el punto de vista de las operaciones focalizadas, porque fue un conflicto focalizado en una zona de la selva, ¿no es cierto? ¿Quién ganó, general? Fíjese,
todo objetivo militar responde a un objetivo político. El objetivo político de los ecuatorianos desde el año 42 que se firmó el protocolo y no lo quisieron cumplir, era tener acceso soberano al Marañón Amazonas. Con un objetivo militar tan pequeño que estaba en el CENEPA, ellos iban a lograr ese objetivo. O sea, hay una discordancia. Segundo, las guerras se siguen ganando en tierra, no en el aire. Ejemplo concreto de lo que sucede ahorita con Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Bombardean, destruyen todo, pero cuando van a tierra, han pasado 10 años, tienen 5.000 muertos. ¿Han ganado? Todavía no, porque se gana en tierra. En el conflicto del CENEPA, podrán decir que nos derribaron algunos helicópteros y aviones. Le supera a los 3 países limítrofes juntos, Argentina, Bolivia y Perú. Eso es una verdad, es una verdad. Ellos, lo hemos visto nosotros, ellos exportan paz. Ellos, para tener la paz, requieren tener una capacidad militar superior a sus 3 vecinos juntos. El año pasado con su bicentenario ya lo lograron. Entonces nosotros debemos de pensar, cuando un Estado tiene una capacidad militar que nadie se la puede cuestionar porque es su soberanía, pero una cosa es que tenga con sistemas de armas ofensivos y otra cosa con sistemas de armas defensivos. Si sus sistemas de armas fueran defensivos, es decir, con esto me defiendo de cualquier ataque de los 3 juntos, de 2 o uno solo, diríamos, pero con armas de carácter ofensivo, con un espía aéreo, con una operación Salitre 09, con la réplica de la base La Joya en Tarapacá y con la adquisición de F-16, ¿para quiénes son? No podemos ser tan inocentes los peruanos y que se nos repita la historia. Yo creo que es necesario que todos los peruanos asumamos que nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener, de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades económicas, una Fuerzas Armadas con capacidad disuasiva. Muchas gracias, general Roberto Quiebra. Yo rápidamente quiero presentar el otro libro, el general, que me parece que se presentó este año, ¿no? Que es muy interesante y que yo desde ya lo comprometo, general. La seguridad nacional en el siglo XXI, escenarios, riesgos y amenazas, que recomiendo su lectura. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Está en la librería Virrey, pero cualquier pedido te lo pueden hacer por intermedio. Gracias a acá tenemos nosotros gran audiencia en todo el sur del Perú. Ahí se trata de todos los riesgos, amenazas y desafíos de orden convencional y no convencional en el mundo, en la región y en nuestro país. Yo creo que es para todos aquellos que tienen afición por conocer lo que es la seguridad nacional, porque hay que cambiar de concepto. Generalmente se considera el concepto de seguridad nacional como una cuestión de orden militar, que no es así. Abarca mucho más, abarca cuestiones de orden político, económico, social y ambiental. Cuidado del medio ambiente, recursos hídricos, energéticos, todo, agua, energía, todo está en este libro que creo que debe ser de importancia para todos los peruanos. No solamente el Perú debe verse con un solo ojo, el ojo de la economía y el desarrollo. Recordemos nosotros que con la inseguridad de los años 80 nadie venía a invertir en el Perú. Hoy en día nuestro enemigo número 1 es el narcotráfico. Necesitamos una política de Estado, porque es más agraviante que una bomba atómica. Mata en vida y te mata de los niños que están en el colegio, como vemos nosotros a estos microcomercializadores que venden la droga en los colegios. Muchas gracias, general Roberto Quiebra, por su participación y hasta otra oportunidad. Regresamos, amigos, vamos a unos cortes comerciales y volvemos en breve. Esto es Hora 8 para todo el Perú. Ser una fuerza la mayor fuerza disuasiva que había en la región en los años 70 con la llegada del material soviético. Lo que pasa es que hoy